Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después del pasaje del Evangelio que vimos la semana pasada, en el que comentábamos la parábola del sembrador, pues el Evangelio de Mateo continúa con otras parábolas, porque es un discurso de 7 parábolas, decíamos, las parábolas que tienen que ver pues como con la plenitud, por eso son 7, tienen que ver con la siembra del reino. Entonces nos podemos imaginar que estamos allí presentes en la playa, a orillas del lago de Genesaret. Escuchamos a Jesús que habla sentado en la barca, aquí, en este momento, en este rato de oración, nos habla desde el sagrario. En tu oración, en la mía, nos fecunda con su semilla. Acaba de terminar la parábola del sembrador. Nos habíamos propuesto acoger esa semilla de la palabra divina como la tierra buena que da fruto. Y el maestro continúa ese discurso de las parábolas sirviéndose del ambiente agrícola, de las faenas de siembra y de cosecha. Por eso se les llama también las parábolas del crecimiento. Después de la parábola del sembrador, San Mateo presenta otras enseñanzas también acerca del reino. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Más adelante explicará que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y que la buena semilla son los ciudadanos del reino. Esta parábola admite varias interpretaciones y para evitar la tentación de pensar que nosotros somos los buenos y que los demás son los pecadores, podemos pensar en la exégesis que el mismo Evangelio proporciona. El reino, dice, ya está presente, aunque todavía no se ha destruido del todo la maldad, y esa es la dinámica de la evangelización cristiana a lo largo de la historia. La buena semilla son esas personas que han recibido la influencia de la palabra y que desde luego se relacionan también con los que no se han dejado permear por Dios. Y el personaje central es el Hijo del Hombre, el Señor de la cosecha, quien anuncia la buena noticia. Pero dice el Señor, todo parece muy bueno, todo empieza muy bien, pero dice que mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. La cizaña también se le llama borrachuela, pollo o cominillo. Era una semilla que crecía de modo similar a la del trigo y entonces solo se distinguían ya cuando las plantas estaban grandes. El problema era que esa semilla mala perjudicaba la cosecha de la buena simiente, incluso amenazaba con destruirla. En ocasiones sucedía, como en esta parábola, que un enemigo, para cobrar venganza, sembraba cizaña en los campos de su adversario. Y entonces la cizaña es, por ejemplo, un símbolo del pecado, que la siembra el diablo. Y cuando llegue el juicio final se quemará, como ocurre con las malas hierbas. Pero es una planta mala que crece con la complicidad del sueño de los operarios. En este relato el Señor hace una alusión breve a ese crecimiento de la cizaña. Dice, mientras los hombres dormían. San José María hacía mucho énfasis en ese sueño. Explicaba que nosotros estamos expuestos a dejarnos llevar del sueño del egoísmo, del sueño de la superficialidad, que nos lleva a desperdigar el corazón en 1000 experiencias pasajeras que nos evitan profundizar en el verdadero sentido de las realidades terrenas y de las realidades eternas, ¿no? Mala cosa ese sueño, concluye, que sofoca la dignidad del hombre y le hace esclavo de la tristeza, mientras los hombres dormían, ¿no?
no es una alusión a nadie que esté somnoliento en la meditación, pero sí uno a veces es ese sueño que no lo deja uno, el sueño de la razón, que no le deja uno como focalizarse, ¿no?, en lo que toca, en la voluntad de Dios en el fondo. Te pedimos, Señor, que nos des tu gracia, pídeselo tú en tu oración, para que no seamos siervos haraganes, perezosos, comodones en nuestra labor, que seamos fieles a tu misión, Señor, que vigilemos. ¿Cuánto hiciste Jesús en la vigilancia? Siempre en las llamadas a la conversión, desde el comienzo de su ministerio en el desierto alrededor del Jordán, convertidos, vigilad y orad. Y luego al final de su vida pública, el Jueves Santo, después de la última cena, ¿qué le dice a los discípulos allí en la oración de los huertos, del huerto de los olivos? Vigilad y orad. Vigilad, ¿no? Estad despiertos, no os dejéis dormir. No seamos Pedros dormilones, le gusta decir también a San José María, pensando cuando están allí en Getsemaní y estos hombres pues, han tomado unas copas de vino, están tensos, se adormilan mientras Jesús está en el momento pues, más profundo de su agonía, en su oración, chorreando gotas de sangre por la frente, hablando con Dios, y los discípulos dormidos. Mala cosa ese sueño que sofoca la dignidad del hombre y le hace esclavo de la tristeza. Bueno, Señor, que no seamos Pedro dormilones, que vigilemos, que estemos atentos a tu llamada, como esas vírgenes de la parábola que están atentas, que tienen el aceite en la alcuza para que las linternas estén encendidas, para que la luz esté siempre dispuesta a ofrecer pues, el contorno de lo que ilumina. La luz de tu palabra, Señor, esté siempre viva en nuestra existencia, transmitiendo a los demás tu voluntad, tu palabra. Vigilad y orad. Que seamos fieles, que vigilemos, que estemos alertas con la oración, con el cumplimiento de nuestras obligaciones, que nos preocupemos por el apostolado, que perseveremos en el trabajo diario, aunque parezca monótono, que no nos dejemos amilanar por las circunstancias externas, que si la cuarentena, que si la pandemia, que esas cosas pues sean retos que supongan en nosotros pues crecimientos, no empequeñecimiento, sino al contrario, que nos crezcamos porque estamos pendientes de ti y con tu gracia llegaremos más lejos. Continúa la parábola diciendo, cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Y él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Dios tiene sus enemigos y también los tenemos nosotros para nuestra tarea de santificación. Más adelante Jesús dirá que ese enemigo es el demonio, porque solo desea apartarnos del Señor, cambiarnos el oro de la gracia por las baratijas del egoísmo. Lo llamativo de la parábola es la estrategia que usa el Señor, pues al ver la realidad de la siembra de la cizaña, del crecimiento de la cizaña junto con el trigo. Pues aunque parece dar tiempo, en realidad cuida de su semilla, cuida del trigo y al mismo tiempo garantiza que habrá justicia al final. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió no, porque al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. ¿Qué cuidado tiene Jesús de su siembra? ¿Qué cuidado tiene Jesús de su semilla? ¿Qué cuidado tiene Jesús de sus hijos? Entonces no quiere exponernos al peligro de la desaparición a causa de la aparente siembra de bien. No, entonces dice, no quiero que se dañe mi trigo. Dejémoslos crecer. Al final, en el último momento, el día del juicio, vendrá el momento de separar pues la cizaña del trigo, las ovejas de los cabritos. La principal enseñanza de esta parábola es la paciencia del Señor. En esta perspectiva se entiende que ofrece una oportunidad más al pecador cuando dice, dejadlos crecer juntos hasta la siega. Por eso es como una parábola de esperanza, una parábola de el Señor dice, tranquilos, no pasa nada, no tiene que resolverse todo aquí y ahora. El tiempo de Dios también tiene su espera.
Nosotros a veces somos muy precipitados, queremos todo ya. Y el Señor también nos va madurando, nos va haciendo crecer, nos va haciendo entender cuál es su ritmo, cuál es su voluntad. A veces nos cuesta aceptarla y necesitamos como que pase también un tiempo para nosotros poderla acoger. Y hay que hacer ese esfuerzo, por eso es tan importante la oración, porque de primeras uno con esos tráfagos de la vida cotidiana, con esos vértigos a los que nos movemos, a veces es difícil aceptar la voluntad de Dios, a veces es difícil entender lo que Él nos está pidiendo, a veces es difícil ver la razón detrás, la razón de fondo, y nos podemos quedar encima y por eso reaccionamos inmediatamente. Por eso un cristiano tiene que ser una persona serena, una persona de paz. En este tiempo en que estamos viviendo, con estas dificultades, ¿de dónde salen los argumentos para dar paz, para dar serenidad, para dar esperanza a los demás? De la meditación sosegada, del diálogo con el Señor, de hablar con Él y sacar de ahí pues como la fuerza para lo que Él nos está pidiendo, para encontrar que lo que yo quiero hacer no es imponer mi voluntad, sino hacer lo que Él quiere. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Dios le da tiempo para que se arrepienta del sueño malo que permitió el crecimiento de la cizaña junto con el trigo. Y en su bondadosa misericordia, que es en el fondo la palabra clave de esta parábola, estas, que en realidad son 3 parábolas, las del Evangelio de hoy, es una enseñanza sobre la importancia de conocer la misericordia de Dios. Que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos a ti y a mí. Por eso es tan importante. Está dispuesto a ayudarnos en esa labor interior de destierro del mal, que puede costar tanto, que todos experimentamos y conforme pasa el tiempo como que en lugar de disminuir creciera, ¿no? San José María decía que con los años las pasiones se vuelven más como más revueltas y como con más vueltas todavía. Bueno, pues hace falta más oración, hace falta pegarse más de Dios y confiar más en su misericordia, saber que Él nos garantiza la batalla final, la victoria final, aunque a veces en las escaramuzas suframos pequeñas derrotas. Es lo que explica la primera lectura, el libro de la sabiduría, el capítulo 12, cómo tú, Señor, juzgas con moderación, nos gobiernas con indulgencia, das a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Veía que son como dos momentos de la misericordia. Una es el arrepentimiento. Dios concede el arrepentimiento a los pecadores. Ya esa es una gracia, la del hijo pródigo, ¿no? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es una primera gracia, la gracia de la contrición, del arrepentimiento. Y luego hay una segunda gracia que es la gracia del perdón efectivo, en el sacramento de la confesión cuando se puede, y ahora en los momentos de dificultad pues también la Iglesia ha recordado que uno también puede hacer ese acto de contrición perfecta, decir, Señor, me duelen mis pecados, quisiera pedir perdón en la confesión, pues ya que no puedo, pues bueno, te pido perdón y en cuanto pueda verme con un sacerdote, pues ahí estaré. Dios da el arrepentimiento a los pecadores. Y entonces una vez más Jesús está sirviendo de las parábolas para invitarnos a la conversión, al anunciar la misericordia del Padre. Estamos en un momento específico del año, comienzo de un nuevo semestre, comienzo de un nuevo periodo académico, totalmente incierto, con una extraordinariedad pues inusitada, pero bueno, nuestra vocación es santificar lo ordinario. Ahora es lo ordinario de lo extraordinario. Tenemos que santificar la vida cotidiana que se nos viene así, trabajando en casa, ante un nuevo año o un nuevo semestre. San José María decía, año nuevo, lucha nueva. Porque como dice el famoso refrán, año nuevo, vida nueva, decía, pues vida nueva no, lucha nueva. O sea, ahora viene un nuevo semestre, pues hay que luchar de nuevo, de otra manera. Y específicamente ahora, pues los profesores ahora las clases tienen que prepararlas virtualmente, con mejores métodos pedagógicos. Los alumnos, pues también de otra manera. Uno tiene que, pues antes uno cogía su maletita, salía
a coger la buseta, o iba en su propio medio, o en la bicicleta, o caminando, llega a la universidad. Ahora no, ahora está en casa, pero entonces pues toca santificar ese modo nuevo de hacerlo. Entonces una nueva conversión, el inicio de un nuevo periodo, pues nos dice una nueva lucha, y ahora me voy a levantar más temprano, ahora voy a ser más ordenado, ahora voy a ser más disciplinado, ¿no? Hablábamos la vez pasada, cuando hablábamos del sembrador, también decíamos la importancia de la constancia, y uno de ustedes me decía que le había pegado eso porque iba a hacer un retiro, que esperaba no ser de esos que solamente le duran 3 meses los propósitos del retiro. Bueno, pues nosotros igual decimos, bueno, esto me sirve para la conversión. Quiero que no haya cizaña en mi vida. Quiero que esa semilla de trigo dé mucho fruto. Y para eso tengo que podarla, tengo que crecer, tengo que abonarla, tengo que trabajar. Y entonces, pues vamos en nuestra oración sacando propósitos para este nuevo semestre. Propósitos de novedad, de renovación interior. Pues ya he dicho, ¿no? Desde la levantada hasta la acostada, el orden, la tendida de la cama, el arreglo de la casa, pues que uno está solo o que solo está la familia, pues también dar la dignidad a ese hogar, asistir a clases bien puestos, bien vestidos, también como, bueno, pues por un detalle de cariño con los que nos ven o con los que están en casa. Bueno, hay un montón de detallitos. Y luego el horario, obviamente, pues nos ahorramos pues un buen tiempo de desplazamiento en medios de transporte, que ese tiempo sea aprovechado en más estudio, en sacarle más jugo a las clases, en que, bueno, hay que santificar, en que aprendamos mucho. Hay un nuevo modo de dar clase, un nuevo modo de recibirla, un nuevo modo de estudiar también, de hacer rendir el tiempo. Y bueno, pues aquí en la casa en concreto, pues casi todos ustedes están invitados a esos nuevos medios de formación, de asesorías, las mentorías para aprovechar mejor el tiempo, para estudiar con más intensidad, para sacar adelante las virtudes, pues que es la dirección espiritual que siempre hemos tenido, ahora un poquito más profesional. Todo eso es para sacarle más jugo a esta vocación, para dar más fruto, para que estos talentos nuestros pues rindan más al servicio de los demás y al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Una vez más Jesús se sirve entonces de estas parábolas para llamarnos a convertirnos, para mostrarnos que el Padre es misericordioso, nos está esperando y nos quiere perdonar para que empecemos todas las veces que haga falta. Comenzar y recomenzar. Por eso San Agustín exhorta, quien es trigo, persevere hasta la siega, y los que son cizaña, háganse trigo. Bonito, ¿no? Puede ser que uno diga, es que yo soy un desastre, yo soy cizaña pura. Bueno, pues la cizaña, mútese en trigo, ¿no? Como se ha puesto de moda el Chernóbil, entonces el famoso dicho aquel, en Chernóbil la curiosidad mutó al gato. Pues bueno, que nos mutemos nosotros en esa transformación interior, una renovación, ¿no? Bueno, pues volvemos a esa parábola. Al permitir que crezcan juntos el trigo y la cizaña, tú, Señor, nos enseñas a orar con paciencia, sin precipitaciones, a tener fe. Se trata de orar con diligencia, pero sabiendo que el sembrador es Cristo, que es Él quien pone el incremento, que es Él quien garantiza que el fruto llegará en tiempo oportuno. Y entonces es donde viene nuestra tranquilidad y nuestra serenidad. Si todo dependiera de nosotros, pues razón tendríamos para estar tensos, ¿no? Para estar nerviosos, para tener miedo. Pero como depende de Él, y Él nos dará la gracia que haga falta, entonces estamos tranquilos. Él espera que nosotros correspondamos, ¿no? Lo que llama el concurso, ¿no? Que concursemos con Él, pero el protagonismo es suyo, el protagonismo es de la gracia. Hemos de tener presente que tú, Señor, quieres contar con ese esfuerzo nuestro para ahogar la cizaña, o al menos para disminuir sus efectos en el campo del mundo actual. Y por eso San José María decía en el punto 755 de Camino, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Qué gusto da leer biografías de personas que han hecho cosas grandes. Estos días terminé de leer la de don Pedro Casiaro, un muchacho pues de una familia más o menos acomodada, pero bueno, que después tuvo sus problemas, porque el papá tuvo problemas políticos, quedó exiliado, que se hizo una carrera y que le entregó a Dios su vida en el Opus Dei, apenas empezando. Quería ser arquitecto, hizo la carrera de arquitectura y de ciencias, y al San José María le pidió el favor
que decía que en principio no lo iba a hacer mucho más en el futuro, de meterse en su carrera profesional. Nosotros cada uno estudia lo que le da la gana, lo que ve que Dios le pide en su vocación humana. Pero él, que estaba haciendo ciencias, matemáticas y arquitectura, pues simplemente porque le tocaba, pero la idea era dedicarse a la arquitectura, San José María le dijo, mira, ya que tienes ciencias matemáticas avanzadas, termínala más bien y no hagas la arquitectura porque pues te necesito para sacar adelante lo que hay en el mundo. Ya sabía, ya lo veía, que iba a ser sacerdote y que iba a llevar la obra pues muy lejos. Este hombre empezó la obra en México, estuvo también potenciando la obra en Kenia y además trabajó en Roma. Entonces es un sacerdote de 3 continentes. Bueno, qué bonito una vida, un hombre simplemente diciéndole a Dios que sí. Pues yo estaba en Montefalco, es una hacienda bellísima, que cuando se la entregaron eran unas ruinas. Pero bueno, con mucha fe la recibió y la empezó a transformar. Y cuántas miles de personas han pasado por allí, cuántos campesinos han recibido formación. Entonces uno se pone a mirar lo que hoy día es la Universidad de Strathmore en Kenia, en su momento fue el primer colegio interracial, que era la única manera de que los africanos allí pudieran acceder a la educación superior. Cuánta labor social, cuánta labor humana, cuánta gente, cuánto bien sobrenatural ha hecho un hombre, simplemente diciéndole al Señor que sí. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Bueno, ahora somos nosotros ahora los que estamos escribiendo esa historia. ¿Cuántas cosas grandes podemos hacer? San José María también nos decía, soñad y os quedaréis cortos. Este tiempo de pandemia es tiempos también de decir, bueno, ¿y yo qué hago? Yo cómo cambio el mundo con el nuevo mundo que va a pasar ahora. Pues ya lo digo, trabajando bien, formándonos mejor, pero también empezando a pensar, ¿no? Ahorita estaba mirando un Instagram viejo de uno de ustedes que quedaba feliz después de una convivencia de un proyecto social universitario en Medellín, allá con los niños de la clínica psiquiátrica. Y otro que lo había conocido ahí, pues le respondía que qué maravilla de ocasión. Bueno, pues ya este semestre no la tuvimos, no sabemos si la vamos a tener en diciembre. Bueno, hay que ir pensando, ideándonos otras cosas, ¿no? La catequesis ya ha salido la idea, ya lo hablamos con el párroco. Hombre, pues no se va a poder dar catequesis presencial, pero los niños necesitan formarse. Bueno, pues siempre lo que hace la obra es prestarle al párroco la ayuda de unos catequistas. Pues entonces ya ha salido la idea de que entonces la ayuda que le vamos a prestar es que algunos de ustedes pues van a hacer pues la edición de los programas que se les va a mandar a los niños por WhatsApp o por correo electrónico, porque muchos de ellos no tienen el internet para verlo pues por Zoom o por Meet o por Teams. Y bueno, vamos mutando, pero seguimos con los medios de formación tradicional y con los medios de ayuda, con la catequesis. Las visitas a los pobres, pues hemos pensado que podemos hacer colectas para darle mercados a familias necesitadas. Y ustedes mismos, bueno, ahora van a hacer la programación del semestre, ir pensando todo esto, ¿no? Pues bueno, no se puede hacer una cosa, pues tendremos que hacer otra. Y tendremos que seguir sirviendo, ayudando, pues será por medios virtuales, quizá, no sé, colaborar con clases virtuales a personas más necesitadas, hacer clubes de pensamiento, clubes de debate, seguir con las tertulias. Bueno, cada uno pondrá, pero de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes, en lo sobrenatural, en la vida espiritual. Si somos almas de oración, ¿qué importancia tiene? Es lo más importante, ¿no? Lo que recemos. Y entonces en este nuevo semestre, en este tiempo de conversión, pues plantearnos un plan de vida espiritual, volver a retomar que si el rosario, que si la misa, pues ahora por televisión, pero la misa, que si en rato de oración por la mañana, leyendo el Evangelio, hablando con Dios, otro rato por la tarde, el examen de conciencia por la noche, el ángelus al mediodía, un ratico de lectura espiritual, 10 minutos de un libro ascético que nos aconsejen en la dirección espiritual, 5 minuticos del Evangelio, 4, 5, 6 horas diarias de estudio individual aparte de las clases, ir al día, bueno, tantas maneras de aprovechar el tiempo, de hacer rendir los talentos, de que esta semilla de trigo crezca y dé frutos, y luego también apagando la cizaña del pecado, que más que una vida negativa de estar cortando cizañas es de que el trigo crezca, que crezca en virtudes sobrenaturales, en fe, en esperanza, en amor, y en virtudes humanas, en prudencia, en justicia, en fortaleza, en templanza, todo para que dé fruto al servicio
de los demás, al servicio de la iglesia. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Saber que estamos en mitad de la faena, que los sembradores del mal no se toman vacaciones, no nos debe desanimar. Al contrario, tiene que impulsarnos a trabajar con más intensidad para esparcir la semilla del Evangelio en el ambiente en que nos movemos, en nuestra familia, entre los compañeros de estudio y de trabajo. Antes uno invitaba a un amigo a tomarse una cerveza y ahí pues se hacía más amigo y le daba consejos o le hablaba de Dios. Pues ahora toca hacer la llamadita, la videoconferencia, toca tener un detalle, recordarle, preguntarle sus cosas, salir de uno mismo, en lugar de ver la serie, pues echar una llamadita, a veces exige pues, salir del egoísmo, complicarse la vida. Y para esto pues animan las siguientes parábolas del Evangelio que ya no nos da tiempo a meditar. Una es la del grano de mostaza, que es muy bonita, ¿no? Una pequeña semilla, cómo puede dar fruto de un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Bueno, pues es mirar, juzgar con visión sobrenatural, ¿no? Otra parábola de la esperanza como la del sembrador. Tú, Señor, nos pides que confiemos en la vitalidad divina que incrementará cualquier expectativa de fruto, porque eres el dueño del campo y nos darás cuanto quieras, cuando quieras también. Y por último, pues también la del fermento, ¿no? Un poquito de levadura pues da vida a toda la masa. Entonces, pues también eso nos hace pensar que esa manifestación de la misericordia divina es muy grande y que la misericordia del Señor se manifestará en último término el día del juicio, pero mientras tanto Dios quiere contar con nosotros, con nuestra lucha cotidiana para identificarnos con su Hijo Jesucristo. De esta manera influiremos positivamente, seremos sembradores de esa semilla del reino que como el grano de mostaza crecerá y dará fruto y vendrán a guardarse en su sombra las aves del cielo. Pues terminemos con unas palabras de Benedicto XVI en una explicación de estas parábolas. Decía que la imagen de la semilla es querida particularmente por Jesús, porque expresa muy bien el misterio del reino de Dios, como hemos visto en esta meditación. En estas parábolas que hemos meditado, ese misterio representa un crecimiento y un contraste. El crecimiento que se realiza gracias al dinamismo presente en la semilla misma y el contraste que hay entre la pequeñez de la semilla de mostaza y la grandeza de lo que produce. El mensaje es claro. El reino de Dios requiere nuestra colaboración. De que tú y yo nos portemos como Dios quiere, depende de muchas cosas grandes. Pero es ante todo un regalo de Dios, una gracia que precede al hombre y a sus obras. Nuestra pequeña fuerza, aparentemente impotente ante los problemas del mundo, si se suma a la de Dios, no teme obstáculos. San José María decía, lo nuestro es 2 más 2, más Dios, una cifra inconmensurable. Porque la victoria del Señor es segura. Es el milagro del amor de Dios que hace germinar y crecer todas las semillas de bien diseminadas en la tierra. Y tú y yo somos semilla de bien, que tiene que crecer y germinar. Y la experiencia de este milagro de amor nos hace ser optimistas a pesar de las dificultades, de los sufrimientos, del mal con que nos encontremos. La experiencia de este milagro de amor nos hace optimistas ante la pandemia, ante la cuarentena, optimistas, porque Dios hará cosas grandes con nosotros si somos fieles. La semilla brota y crece porque la hace crecer el amor de Dios. Que la Virgen María, que acogió como tierra buena la semilla de la palabra divina, fortalezca en nosotros esta fe y esta esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.